Hola chicos, buena tarde, todavía buenos días a 5, 6, 7 minutos de que sean tardes. Los saludo y les pido un par de minutos para aquellos que están entrando. Listo chicos, no vamos a esperar más. No creo que haya más chicos y si llega a haber, pues que vayan ingresando conforme dispongan, aunque pues hoy por ser un día repetido y por de alguna manera tener eh, este, haber tenido el día de ayer clase, bueno, pues no sé, las razones que sean, un buen día nuevamente, empezamos a trabajar, le pongo mi presentación, pues sería, recuerde, estamos en la tema 9 sesión número 10, pero es la 9 de contenido porque la uno fue su evaluación diagnóstica. Esto quiere decir que el próximo sábado sería la última sesión de nuestra materia, habilidad verbal y español, para irnos a nosotros a otro bloque de grupos y ustedes a otras 3 materias que son las que les van a faltar para completar este curso en la segunda parte del mismo. Eso quiere decir que después de la siguiente clase va a tener usted un día para la evaluación intermedia. Vale, el tema del día de hoy, modos verbales, documentos legales y administrativos. Ya hemos hablado un poco de los modos verbales, otro poco de los tiempos verbales. Específicamente vamos a hablar del pretérito y copretérito y el uso de los modos verbales en documentos legales y administrativos. ¿Vale? Además vamos a ver un tema que había quedado pendiente, que es el de las tipos de oraciones, ¿no? Oraciones simples y oraciones compuestas. Vamos a, y sus diferentes características. Vamos a iniciar con este tema, recordando que las formas verbales o más bien que el verbo se puede dividir en formas personales y formas no personales, ¿sale? Entonces, antes de entrar directamente a los modos, que es lo que nos interesa, vamos a empezar por conceptos generales. El verbo. ¿Qué es el verbo? La categoría gramatical dentro del idioma español que determina las acciones que realiza el sujeto o los sujetos. ¿Vale? Entonces,
El verbo tiene esas dos formas de las que hablamos, las personales y las no personales. Esto ya lo habíamos mencionado el día de ayer, pero vamos a repetir. Las formas personales son aquellas que permiten conjugar los verbos y tienen variantes o sufren modificaciones. A estas modificaciones se llaman accidentes o conjugaciones según sea el caso. Las formas no personales son aquellas que no sufren modificación alguna y no se pueden conjugar. De tal manera que las formas personales se pueden identificar como voz, la cual puede ser pasiva o puede ser activa, como persona, la cual puede ser en nuestro idioma, primera, segunda y tercera, como número, en nuestro idioma es el singular y el plural, en sus personas, obviamente primera, segunda y tercera. Los modos, que son los modos, tenemos 3 modos, indicativo, imperativo y subjuntivo, y los tiempos, los cuales los podemos dividir en tiempos simples y en tiempos compuestos. Los tiempos compuestos no los vamos a abordar, pero sí vamos a abordar los tiempos simples, presente, pasado, futuro, copretérito y pospretérito. ¿Vale? Entonces, una vez hecha esa aclaración, esa recuperación de datos teóricos, de datos antecedentes que usted debió haber trabajado en la secundaria, vamos entonces con lo que nos compete. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? ¿Cuáles son las formas personales de los verbos? Yo le decía que las formas personales son 5, ¿no? Acabamos de decir la voz, el número, la persona, el modo y los tiempos. Lo que nos interesa en el tema del día de hoy son los modos verbales y los tiempos verbales. ¿Cuáles son los modos verbales? Pues aquellos que están determinados por la fuerza locutiva del verbo. Esto es, ¿bajo qué perspectiva yo veo, trabajo o analizo la oración que voy a elaborar? Y para eso necesitamos 3 modos, o hay 3 modos en el idioma. El modo indicativo, aquel que nos habla de una acción real ya terminada, que está haciéndose o que se realizará, pero se va a realizar de manera segura, sin importar el tiempo en el que se conjugue. Ayer ya hablamos un poco de este tema. Por otro lado es el modo imperativo, básicamente aquel que da órdenes, ruegos o súplicas, según sea el tono y según sea la manera, el estilo en que se elabore el texto. Y finalmente el modo subjuntivo, que es aquel que presenta una suposición, un deseo, una posibilidad acerca de alguna acción, que esto quiere decir que no hay certeza de que suceda, como los ejemplos que vimos el día de ayer en la salida a jugar básquetbol con los amigos y que hubiera una posibilidad de ver otra opción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si recuerdan los ejemplos que vimos ayer. Sí. Ok, pues vamos con algo importante. Muchas gracias, señor, por contestar. Para recordar que estas formas personales, chicos, que estas formas personales se pueden aplicar en ciertos documentos, vamos a recordar cuáles son los documentos que nos pide
cuáles son los documentos que nos indica el curso que se van a abordar. Pues son 6 documentos administrativos y legales y que son, como su nombre lo dice, son aquellos que nos permiten realizar algún trámite, alguna petición, alguna documentación a partir de instancias gubernamentales, comerciales, laborales, incluso escolares. ¿Vale? Vamos con ellos, son 6. Sería el currículum vitae, el informe, la carta poder, el acta, el contrato. ¿Y cuál es el sexto? No me acuerdo ahorita. Pero, la carta de presentación, ¿no? Que en algunos lugares se llama carta de solicitud o carta de referencia. ¿Vale? Vamos a mencionarlos brevemente, qué es lo que hacen, para irnos después a lo que es la parte de la aplicación, ¿no? Bueno, y también explicar por qué y cómo y dónde y cómo identificarlos, ¿no? Ok. ¿Qué es un currículum vitae? Pues es un documento en el que nosotros damos datos personales normalmente para solicitar un trabajo. Este currículum tiene 5 apartados. Normalmente el primer apartado es sobre nuestra formación académica. ¿Qué estudiamos? ¿Dónde lo estudiamos? ¿Cuál es el documento adquirido? ¿Vale? Todo esto se debe corroborar y comprobar. El historial laboral, cuándo, cuánto tiempo hemos trabajado y dónde, sueldos, jefes, actividades principales, etcétera. Ubicación, giro de la empresa. Datos personales, bueno, pues los datos personales lógicamente son aquellos que nos identifican: nombre, dirección, teléfono, correo, medios de contacto, documentos adquiridos de manera formal. Todos los documentos adquiridos que tenemos de manera formal tienen un número oficial. Entonces, nuestra cartilla del servicio militar, quienes la tramitaron, ustedes no, porque obviamente son bastante jóvenes, se hace hasta los 18 el trámite, tiene un número, la cartilla tiene un número. Nuestra cédula profesional, los que ejercemos de manera profesional con una cédula, tiene también un número. El título de nuestra carrera también tiene un folio. Nuestro certificado final tiene un folio también, el diploma, una credencial del INE, pues obviamente tiene folios, tiene números, un pasaporte, una licencia. Todos esos datos se deben incluir. También podemos agregar otros estudios realizados alternos a nuestro historial académico, idiomas, computación, alguna otra habilidad que hayamos desarrollado, habilidades personales para que soy hábil, capacidad de retención, facilidad de palabra, buen desempeño en el razonamiento matemático, memoria, redacción, ortografía, procesos mentales, qué sé yo. Y finalmente, gustos y pasatiempos, que es lo que hago en mi tiempo libre, a que me dedico. Y aunque usted no lo crea, a veces esa es una clave para que lo contraten a usted o no. Documento número 2 sería el informe. Ese documento, chicos, va a presentar hechos o datos de la vida cotidiana, con un lenguaje claro y sin valoraciones personales. Pero déjeme decirle que los datos que se presentan deben ser comprobables y si se dan
cantidades o números exactos, datos duros, es mucho mejor, ya que un informe me va a permitir rendir cuentas de alguna actividad laboral, escolar, social, política incluso, ¿no? Todos los alcaldes, todos los gobernadores, todos los presidentes municipales, los secretarios de Estado, los diputados, los senadores, el mismísimo presidente debe rendir un informe cada determinado número de tiempo, ¿no? Cada año, cada 2 años. Entonces, el informe puede ser de cualquiera de estos tipos, ¿vale? Como documento número 3 tenemos la Carta Poder, que es un documento legal en el que una persona designa a otra para que la represente de manera, pues en su lugar, en cualquier trámite administrativo. Si es, por ejemplo, entregar o pagar algo, comercial, pues el cobro de un cheque, recibir o recoger cualquier documentación o cualquier propiedad, jurídico, una representación legal en algún proceso, en alguna denuncia, en alguna demanda, o de cualquier otra índole, ¿vale? Lógicamente, la Carta Poder es un documento que al ser firmado, al tener valor legal, al ser incluso tener validez ante notario público, siempre y cuando cumpla con los requisitos, al tener firmas y nombres de adultos que respalden y que atestiguen este documento, es siempre hecho o siempre dado y aceptado por una persona mayor de edad. Si mal no recuerdo, tanto el currículum como la Carta Poder se ven en el programa de terceros años de español, pero bueno, no estoy seguro. Vamos a los otros documentos. Está el contrato. El contrato es aquel documento que nos va a dar, pues nos va a establecer cuáles son las condiciones en las que dos o más personas pues acuerdan una prestación de servicios, acuerdan un intercambio de bienes y los respectivos honorarios o el costo de dicha acción o de dicha transacción. Nosotros tenemos contratos de tipo laborales, o sea, contratos de trabajo entre un propietario y la empresa o de la compañía, de la independencia, de la dependencia, de la fábrica, y por otro lado el empleado que se adhiere a ese negocio. Otro tipo de contrato es el contrato de arrendamiento. ¿Qué es el arrendamiento? Es un contrato de renta, ¿no? Entre renta de un local, renta de un departamento, de una casa, de un almacén, de una bodega, de una accesoria, bajo ciertas condiciones y cierto pago mensual, ¿no? Hay un contrato más que es de servicios empresariales. Esos servicios empresariales va desde lo que es un servicio de asesoría legal, asesoría comercial, representación comercial, pues créditos bancarios, créditos hipotecarios, créditos para auto, pago de seguros, de gastos médicos mayores, un seguro de vida, etcétera, ¿no? Y finalmente el pago entre particulares. El pago entre particulares o la relación entre particulares cuando una persona contrata a otra para que le haga un servicio de construcción, de reparación, de mensajería, de lo que usted quiera, ¿no? De montaje de una fiesta, de un banquete. Uy, hay muchísimos contratos en la historia. Bueno, el documento número 5 sería, espérenme porque tengo un mensaje que me aparece, ahí está.
El documento número 5 sería la carta de presentación. En esta carta de presentación, tenemos un texto redactado en el que básicamente se incluyen los méritos y las razones, por ahí se fue la S, por las que se es competente para desempeñar algún cargo, para una distinción, un apoyo o una presentación. ¿Qué diferencia hay entre la carta de presentación y el currículum vitae? Hay muchas diferencias, la estructura es totalmente diferente. En esta carta es un texto redactado dirigido a una persona, a alguna autoridad, y se relatan de manera breve, se recopilan de manera breve, pues las acciones más importantes que nosotros queramos destacar de nuestra vida personal, de tal modo que, por ejemplo, no sé, un exsecretario de Salud, Ramón de la Fuente, por ejemplo, que fue secretario de Salud de nuestro país, diplomático incluso, puede solicitar a través de esta carta de presentación, ser representante de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, etc. También se pueden hacer este tipo de cartas para una medalla, para un premio, ¿no? La medalla Bernardo Quintana, la medalla Belisario Domínguez, el Premio Nacional de la Juventud, en el caso de ustedes aplicarían para ese, el Premio Nacional del Deporte, etc. Y finalmente un apoyo o una prestación, puede ser una beca en económico en especie, puede ser una donación, puede ser un apoyo de los programas sociales que tenemos hoy en día, mujeres, madres solteras, personas de la tercera edad, gente discapacitada, etcétera, ¿no? Para todo eso sirve esta carta de presentación o de exposición de motivos. Y finalmente, un documento que usted de alguna manera va a estar ligado con él toda la vida, es el acta, ¿vale? ¿Por qué el acta? Porque existen diferentes tipos de actas. De entrada, tenemos que definirla como el documento en el que se registran los acuerdos o datos de un acontecimiento o reunión de carácter familiar, ¿vale? Perdón, de carácter oficial. Aunque algunas reuniones familiares se pueden convertir en oficiales. ¿De qué manera? Pues le digo. Acta mercantil, cuando se inicia un negocio, ¿no? Acta de acuerdos laborales, ¿sale? Acta de hechos en un juzgado, acta de hechos en una comparecencia, acta de hechos en un suceso estudiantil que le soliciten en las autoridades escolares, ¿no? Pero aparte de esas, hay otras que tienen un valor social, pero de carácter oficial, a cual nos referimos a las actas civiles. ¿Cuáles son esas actas civiles? Pues el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, el acta de función, el acta de divorcio, un acta de adopción, ¿vale? Entonces son muchas. Entremos ahora sí a los modos verbales y hagamos un ejemplo de los documentos administrativos legales, bueno, estos en los que se puede aplicar, pero cómo se usan estos modos verbales en dichos documentos, ¿vale? Entonces vamos con la siguiente lámina. ¿Cuáles son los verbos? Entre otros, ¿no? Pero estos son muy comunes. En los documentos que refieren a los derechos y las obligaciones de las personas o grupos que participan en ellos, se emplean ciertos verbos conjugados para determinar dichas obligaciones. A esta construcción o conjugación de dos o más verbos se le llama perífrasis, ¿vale? Y en estos casos de perífrasis, el primer verbo tiene la función auxiliar y es el que se va a conjugar, mientras que el verbo principal aparece por lo general en infinitivo,
Vamos a ver algo. Ejemplo. Cuando el verbo haber es seguido de la conjugación que expresa obligación. Ejemplo. Antes de la aplicación de la segunda vacuna, el interesado debió haber recibido la primera dosis. Dosis. Ok, ¿vale? Entonces, un segundo texto, lo mismo que el verbo tener, ¿no? Para tramitar el pasaporte, el interesado deberá tener que realizar el pago correspondiente. De derechos. Correspondiente, ¿vale? Tener que, en el caso de el verbo deber, también se utiliza igual como una obligación, ¿no? Y aquí podríamos decir deber, no sé, para carta poder, ¿no? Para hacer válido, perdón, no sé, para hacer válida la presente carta poder, el representante legal deberá tener licencia de abogado, ¿vale? Entonces, deberá tener licencia de abogado. Mientras que, perdón, por lo tanto, en los tres va a realizarse la acción expresada por el verbo principal, y ya lo decimos que el verbo principal es el que aparece en infinitivo, y normalmente el que se conjuga de haber, tener y deber es el considerado el verbo auxiliar. Ahora, en la práctica no es tan complicado. Yo le estoy explicando de dónde nace y qué son, para que tenga conocimiento de causa, pero en realidad, en la práctica, aquí los tenemos, ¿no? Ejemplos de aplicación de los modos verbales con documentos reales, ¿no? Estos son documentos reales.
Por ejemplo, aquí, un informe, ¿no? El Instituto Interamericano del Niño elabora, ¿vale? Aquí tenemos el verbo, presente el indicativo, un informe anual al secretario general de la OEA con el fin de evaluar infinitivo los avances de los acontecimientos o de las acciones realizadas. Contrato de compra-venta. Cláusula número 8. Un contrato de compra-venta normalmente, ya sea que se celebre entre particulares o entre personas morales, entiéndase, entre empresas, siempre debe tener cuáles son las condiciones en las que se da ese contrato. Y esas condiciones en las que se dan se le llaman precisamente cláusulas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un contrato de compra-venta donde la cláusula 8 nos indica lo siguiente. El señor es su legítimo representante y en consecuencia se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente documento y obligar a su representada en los términos legales. Ahí está, facultado para suscribir y facultado para obligar. De tal manera que el estar facultado implica el derecho y la autorización para, en este caso, firmar el documento y de la misma manera obligar a la representada, es decir, estamos hablando normalmente de un abogado, que cumpla los términos del mismo. Es decir, si yo te represento, es porque te voy a informar de qué derechos tienes, pero que, también de qué obligaciones te estás haciendo cargo al aceptar ese contrato de compra-venta. Vamos con otros ejemplos. Un acta de nacimiento. El contenido de esta acta puede ser verificado en la siguiente página. Aquí tenemos el verbo auxiliar, el verbo en infinitivo, y el verbo en infinitivo está conjugado. Es decir, el auxiliar poder, en este caso puede, y el verbo principal, ser verificado, de tal manera que tenemos aquí tres verbos, ¿no? Si se da cuenta, poder, ser y verificar en diferentes modos y tiempos verbales, pero se encuentran dentro de la documentación acta. El verbo aquí puede, está el verbo poder en el presente del indicativo, y ser verificado, estamos hablando del infinitivo, una forma no verbal, y del verificado como participio, otra forma no verbal dentro de la aplicación. ¿Cuál es el que se conjuga? El que sí es una forma personal, entonces no hay problema, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo, que es el contrato de la sociedad anónima. Y aquí tenemos un par de cláusulas. Recuerde, hace rato pusimos un contrato entre particulares. Y aquí es un contrato de una sociedad anónima. ¿Qué es lo que pasa? Es que es una sociedad anónima la formación o la creación de alguna empresa donde la persona moral es una sociedad anónima, es decir, no son conocidos, pero tienen su nombre y tienen su representante legal y quien los respalde desde el punto de vista jurídico. Y lo que yo le decía, los contratos se componen de cláusulas. Aquí tenemos la cláusula segunda, que dice: la duración del presente contrato será. Estamos hablando de una forma verbal conjugada del futuro del indicativo del verbo ser, será. En el caso de la cláusula cuarta, el objeto de la creación de esta empresa es la elaboración y distribución de pan.
es, quiere decir que el verbo ser también, pero el presente indicativo de la tercera persona es la elaboración y distribución del pan. ¿De qué sociedad estamos hablando? Pues de una panificadora o de una distribuidora, fábrica y distribuidora de pan, ¿vale? Pudiera ser la Bimbo, la Zombie, o alguna de esas, ¿no? La tía Rosa, qué sé yo, ¿vale? Entonces, vamos al siguiente ejemplo. La carta poder. Aquí está. Estaba borrando el otro recuadro. La carta poder dice, otorgo poder amplio y absoluto a Panchito Pérez para que pueda recoger, ¿no? Ahí está otra vez mi verbo auxiliar, que es el que es conjugado, y mi verbo principal, que es el que se encuentra, como decíamos hace rato, normalmente en infinitivo. Poder, en este caso, pueda recoger el cheque tal, a mi nombre por la cantidad indicada, ¿no? Y ya esa carta poder pues, va a tener algunos datos complementarios, identificaciones oficiales, 2 testigos, y sobre todo si la cantidad del cheque es muy grande, pues sí necesita un sello ante notario público, ¿no? Entonces, ahí está, chicos, los modos verbales en documentos. Ya mencionamos los 6 documentos de tipo legal y administrativo que normalmente se utilizan, aunque esos documentos también se pueden utilizar en el ámbito laboral, en el ámbito social, incluso en el ámbito escolar, sin problema alguno. ¿Vale? Vamos entonces al segundo propósito de esta primera presentación, que es cómo se usa el pretérito y el copretérito para narrar sucesos. Antes de eso, recuerde que dijimos que había, se lo voy a poner aquí, ¿no? Que había tiempos y modos verbales. Ya hablamos un poco de los modos verbales. Vamos a hablar de los tiempos verbales en su conjugación simple, ¿vale? Para que no haya problema, y vamos a poner tiempos verbales simples. Entonces tenemos 5 tiempos verbales simples, ¿no? Tenemos el presente, tenemos el pasado, tenemos el futuro, tenemos el copretérito y tenemos el postpretérito. ¿Vale? Ahorita los que nos van a importar, porque los que los vamos a usar para la narración de sucesos, específicamente hablando, los únicos que vamos a abordar son el pretérito o pasado simple, y el copretérito, ¿vale? Son los únicos 2 que vamos a ocupar, pero le hice el esquemita para que usted vea de dónde nacen, ¿vale? De las formas personales, a través de unas de esas formas que son el uso de los tiempos, y hablando específicamente de los tiempos verbales simples en sus 5 modalidades, son presente, pasado, futuro, copretérito y postpretérito. ¿Vale? Vamos a la lámina de lo que estoy hablando. Cuando se narran sucesos, chicos, ya sean reales, como lo puede ser una noticia, un espectáculo, un deporte,
alguna presentación formal de una investigación, etcétera, o cuando hablamos de hechos ficticios, como el caso de un texto literario, de narrar un cuento, una fábula, una epopeya, se van a utilizar estos dos tiempos, siempre y cuando son los que le marqué en los recuadros amarillos de ese momento, siempre y cuando los tiempos se hayan terminado. Es decir, se ubican en un tiempo pasado. Para indicar un pasado simple, tenemos el pretérito sobre un hecho pasado ya concluido. Y tenemos el tiempo copretérito, también llamado pretérito imperfecto, cuando dichas acciones se realizaron de manera simultánea, dos o más acciones de manera simultánea, aunque una de ellas tenía una duración más larga y mientras sucedía se presentó otra acción, pero ambas en el pasado, ¿vale? Entonces, vamos a recordar que tanto el pretérito como el copretérito pertenecen al modo indicativo, ¿vale? Modo indicativo, que es la forma personal de los verbos. Y vamos a unas láminas para ejemplificar y a ver si usted se anima a, a entrarle con un ejemplo, ¿no? Ejemplos de uso de los tiempos pretérito y copretérito en las narraciones. El primer ejemplo lo lo copié de una biografía de Jaime Sabines y el segundo ejemplo lo obtuve de una novela que se llama Batallas en el Desierto. Jaime Sabines nació en Tuxtla Guerrero en 1926. Verbo pretérito, ¿vale? Verbo pretérito y lo tenemos aquí, sin problema. El autor del libro El Mayor Sabines escribió más de 1000 textos líricos en su vida. ¿Qué quiere decir? Que escribió, compuso más de 1000 poemas. Y no creo que poemas como los que nosotros hacemos a veces de 2, 3 renglones, ¿no? El señor le hacía páginas. De hecho, tiene libros completos sobre poemas. Ahí está, pretérito, ¿sale? Pretérito o pasado simple. Y tenemos, por otro lado, el uso del tiempo copretérito, ¿vale? Vamos a determinar cómo se da ese. La señora compraba, es decir, es una acción que requiere cierta cantidad de tiempo, invertir cierto tiempo. Entonces, mientras ella compraba, al mismo tiempo los asaltantes entraron al lugar y amagaron a la gente con un arma de fuego, ¿vale? Mientras compraba, copretérito, entraron, pretérito o pasado simple. Los niños corrían y se divertían en las calles sin preocupación alguna hace 50 años. Este libro es ya tiene bastantito. Y si eso le agregamos los 50 años a los que hace referencia, estaremos hablando seguramente de los años 40 del siglo pasado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, chicos, acciones terminadas en el pasado y acciones simultáneas. Ahora, vamos a hacer varias aclaraciones. Número 1, las acciones simultáneas se pueden realizar siempre y cuando sea posible. Correr y divertirse, ¿es posible hacer las dos actividades al mismo tiempo? Sí, pero si yo digo nadar y comer, pues va a ser bastante complicado, ¿no? O nadas o comes. Yo no digo andar en un barco, andar en un velero, navegar. Yo digo comer mientras nadas.
pues eso no es posible. Entonces, ojo que debe tener sentido las acciones simultáneas que se realicen y que le presenten en su prueba, ¿vale? Y siguiente observación es que por ahí tenemos compraba y tenemos corrían y divertían, es decir, aunque ambos sean copretérito, cada uno de esos verbos tiene diferentes formas a partir de las terminaciones de los verbos en infinitivo de las que mencionamos ayer y que ahorita vamos a recuperar mediante pues, la aclaración correspondiente, ¿no? Entonces, chicos, alguien que me dé ejemplos de tiempo pretérito, acciones realizadas en el pasado. ¿Algún ejemplo? Sí, yo. Podría ser, mi amigo compró un coche la semana pasada. ¿No? Pues Ok, se yo puede le voy a hacer poner como un ejemplo muy sencillo de yo que corría tenemos y aquí. botaba el balón. Ayer vi una película, escritores de la libertad. ¿Dónde está mi verbo? Pues está aquí. Vi del verbo ver. En vi. Ahí está mi ejemplo en pasado. La idea es que usted lo haga, que usted lo realice, pero bueno. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de la aplicación del tiempo copretérito? Yo compré ropa ¿No? en... Espera, es que son dos. ¿Nadie? ¿Mutis mutandis? Ok, bueno, pues ah, voy a poner algo. A ver. Yo estaba en la universidad. Sí, yo estaba en la universidad cuando conocí al profesor Enrique Velasco. Un excelente profesor, productor musical. Yo estaba en la universidad cuando conocí al profesor Enrique Velasco. Entonces tenemos aquí, estaba y conocí. ¿Sale? Ahí está, conocí, estaba. Bueno, las diferencias en las terminaciones aba y ia se debe a las terminaciones de los verbos ar, er, ir. Se utiliza la terminación aba para los verbos en infinitivo terminados en ar y se utiliza la terminación ia o las terminaciones ies en sus diferentes variantes a partir de los verbos que en su infinitivo terminen en er o ir respectivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no sé si sea el día, no sé si sea lo pesado, porque sí es mucha información, o qué pasa, pero hoy veo muy poca participación. Deje de la asistencia, yo sabía que iban a haber pocos alumnos.
Entonces, vamos a detener esto y vamos a compartir el otro tema que dijimos que íbamos a abordar, que es el tema de los tipos de oraciones. Nada más para saber, quiero checar quiénes están conectados y están atentos, y quienes no, pues nada más se conectaron, pero están en otras cosas. Levante su manita, quien me escucha, su manita electrónica. Tengo 1, 2, 3, 6, 8, 9. Ok, 2, 4, 6, 8, 9. Tengo 9 alumnos, quiere decir que los otros 2, 4, 6, 7, pues no están así como que muy conectados. Que digamos, es normal, chicos. Nada más Arviso dice yo igual. Perfecto, señor. Le agradezco. Pero no sé cómo poner manita. Abraham, pues abajo a la derecha dice reacciones y ahí puedes levantar la manita. Pero gracias. Ya te escuché. Digo, ya te leí. Yo también, Arviso Pineda. Ok. Bueno, le agradezco. Pues nada más hay por ahí 2, 3 despistados que prenden su aparato o su dispositivo, su computadora para decirle a su mamá, sí, 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 estoy en la clase, ¿no? Ok, vamos al tercer apartado del día de hoy, que es el que tiene que ver con los tipos de oraciones, ¿vale? Tipos de oraciones. Gracias, chicos, ya puede bajar sus manitas, Vázquez y Salinas. Si las Salinas, Cadena, por ahí está. Ok, Ximena. Sí. No, nada más para decirles que bajaran su lámina. Digo, su manita, perdón. Nos vamos a, ¿qué es esto? A ver, vamos a fin de la presentación. Ok, ahí está. Fíjese bien. Ya estamos compartiendo, por favor. Sí, ya se ve. Sí. Este tema tiene que ver con los tipos de oraciones. A veces nos confundimos porque decimos, pues las oraciones son aquellas que tienen sujeto, verbo y predicado, sí, pero se clasifican de acuerdo a la cantidad de verbos. Porque recuerde que el verbo pues, es la categoría gramatical que determina la acción que realiza el sujeto, y eso lo acabamos de mencionar, la importancia que tiene el verbo, tanta importancia que tiene formas personales y formas no personales, y se puede conjugar, y puede tener voces, y puede tener muy tiempos, y puede tener modos, y puede tener formas, y puede tener gerundios, y puede tener participios, y puede tener participios regulares e irregulares, la forma infinitiva del verbo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces vamos a recordar que la oración como tal tiene un conjunto de palabras con unidad de sentido. ¿Qué es unidad de sentido? Que se pueda entender y que tenga un significado para la persona que escucha esa oración o que lee esa oración, en general que recibe la oración, ya sea de manera verbal, oral o escrita, ¿vale? Entonces, acaba de decir hace rato que las oraciones se clasifican por el número de verbos y existen 2 clasificaciones. La primera clasificación es que pueden tener un solo verbo, serían oraciones simples, y si tienen 2 o más verbos, serían oraciones compuestas. Aquí el asunto está en que las oraciones simples tienen 6 formas de presentación de acuerdo a su intención comunicativa, y las oraciones compuestas tienen 3 subdivisiones, que serían las compuestas coordinadas, las compuestas subordinadas y las compuestas yuxtapuestas. La bronca aquí es que dentro de las compuestas coordinadas tenemos 5 tipos, y de las compuestas subordinadas tenemos 2 categorías, pero con unas 5, 6, 7, pues muchas derivaciones, como 14 o 15. Entonces vamos a ver lo más básico o lo que le podrían preguntar a usted en el examen, y vamos a hacer algunos ejemplos, ¿vale?
aquí en la lámina, en esta pantalla que tengo, podemos ver los primeros ejemplos de lo que es una oración simple, ¿no? Juan corre todos los días. Juan, sujeto, corre, verbo, todos los días predicar. Vengo cansado, sujeto implícito y verbo, y el predicado cansado. Ellos, sujeto, trajeron verbo y dulces predicados. Si se da cuenta, las oraciones simples van a tener siempre un solo verbo, ¿vale? Eso es lo más básico, es lo más sencillo, y es lo que usted debería comprender sin problema, ¿vale? Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina, porque en la siguiente lámina ya nos enfrentamos a una situación importante. Los tipos de oraciones simples según su intención. La oración puede ser enunciativa. Esto quiere decir que me va a dar información, ¿no? Proporciona información. Puede ser exclamativa, es decir, puede expresar emociones y sentimientos. Emociones y sentimientos, los cuales pueden ser positivos o negativos, ¿vale? O sea, eso no tiene mayor situación, pero positivos o negativos. Pero también está la interrogativa. ¿Qué es lo que hace la interrogativa? Pues hace preguntas. Ok, hace preguntas. ¿Qué es lo que hace la imperativa? Pues la imperativa, lo dijimos ayer, lo repasamos hace rato, da órdenes o realiza peticiones. ¿Vale? ¿Qué hace o cuál es la función de las oraciones dubitativas, chicos? ¿Cuál es la intención de una oración dubitativa? ¿Quién sabe? Es como el subjuntivo, o sea, tal vez no venga, es como una... Muy bien, señor, usted ya entendió. Presenta la realización del modo subjuntivo, y obviamente el tal vez, pues quiere decir que presenta ¿qué? Duda o incertidumbre. Incertidumbre, que es lo mismo que le dije obviamente acerca del propósito del modo subjuntivo, ¿no? Que no iba a dar o no iba a proporcionar una certeza a los hechos. Muy bien, señor. ¿Quién fue el que contestó? Yo, Aguilar, es que Muy bien. Lo felicito, señor. Buena forma de relacionarla. Y finalmente la desiderativa. ¿Qué es lo que hace la desiderativa? estás haciendo un deseo, o sea, Sí, como ojalá. establece deseos, ¿sí? Establece deseos desiderativos. Ojalá llegues pronto. Ojalá que te vaya bien, ¿vale? Que tengas buenas noches, ¿sí? Muy bien, chicos, pues ahí están. De acuerdo a su intención comunicativa, independientemente de la conjugación verbal, como decía su compañero en el caso de la dubitativa, que se utiliza el modo subjuntivo del verbo, pues se proporciona información, se expresan emociones y sentimientos, sean positivos o sean negativos, o sea, sean alegres o sean tristes, se hacen preguntas, se da órdenes, se realizan peticiones, se presenta una duda, una incertidumbre y se establecen deseos. En el caso de la 3 se dan órdenes o se realizan peticiones, porque una cosa es la orden directa, que es vete de aquí, y otra cosa es la petición, que sería ordena tu cuarto, coma, por favor, ¿vale? Estamos dando una orden, y el propósito principal de esa orden es que la persona a la que se la damos realice lo que yo quiera, pero el por favor suaviza las cosas, ¿no? Es una fórmula de cortesía, y en algunas ocasiones genera
un mejor efecto para convencer y persuadir a la persona de que haga lo que nosotros queremos. ¿Vale? Entonces, vamos a la siguiente lámina. Bueno, no sé si hay dudas o preguntas aquí. Y si no, sí nos vamos a la otra lámina. No, todo quedó claro. Ok. Vamos, aquí está. Oraciones compuestas coordinadas, ¿vale? Entonces, vea cómo yo, dentro de lo que es una oración, primero que tengo que decidir si es una oración o no, ¿vale? Si lo que yo le digo es una oración o no. ¿Cómo lo puedo establecer? Ah, perdón, lo podemos hacer en el espacio que tenemos acá. Fíjese bien, ¿eh? Le voy a hacer un ejercicio, se me estaba pasando, pero eso es bien importante. Yo voy a poner unos textos aquí, ¿vale? Vale, ahí está otra. Y vamos a poner. Ok. Tengo 4 oraciones aquí escritas. ¿Quién me dice si son simples o si son compuestas? Son simples. Ok, alguien me dice que son simples. Perfecto. Fíjense bien, chicos. No sé si hay alguien más que quiera hacer observaciones acerca de lo que acabo de preguntar. Pero vea, yo le pregunto, ¿son oraciones simples, son compuestas? Uno de sus compañeros contestó, son simples. Un poco inseguro, un poco, no se preocupe, para eso estamos, para hacer correcciones, ¿no? Entonces, fíjese bien, la primera en sí, ¿es oración? No, esta no es oración. ¿Por qué, chicos? Porque no tiene verbo. Buenos días a todos. Entonces nosotros dijimos que una oración debería tener verbo. ¿Sabe? Y esta no tiene verbo. La segunda oración es oración. Llévate mis libros, por favor. ¿Es una oración? Imperativa. Sí. Sí, y además, ya alguien lo dijo por ahí, es una oración de tipo imperativa. Llévate mis libros, ¿vale? Pero sí es una oración porque tiene sujeto, verbo y predicado. Obviamente el sujeto está implícito en el llévate quién, llévate tú, la segunda persona, ¿vale? La tercera dice que tengas buena noche, ¿sale? Que tengas buena noche. ¿Es una oración? Sí. ¿De qué tipo? Simple. Desiderativa. ¿Y de qué categoría? Desiderativa. Yo deseo que tengas buena noche. Muy bien, señor. Es oración simple, desiderativa. Ahora, la última, que es la más larga, la más grande. El río más grande y caudaloso de Hidalgo. ¿Eso qué? Pues yo estoy hablando de un sujeto, un sustantivo que es un río, y lo estoy aderezando con
con un adverbio de cantidad, que es más, con un artículo que es el, con un nexo conector que sí, que es una preposición de, con un adjetivo, o más bien dos adjetivos que son grande y caudaloso, y con un objeto directo, hidalgo, pero en realidad esto es una oración. No, chicos, no es una oración porque no hay un verbo. ¿Sale? Si yo pusiera el río es el más grande y caudaloso de Hidalgo, bueno, ahí hay una oración. Pero aquí no hay verbo, entonces no hay oración. Hay que tener cuidado con esa parte, que es algo que estaba yo omitiendo. ¿Por qué? Porque yo me regresé a esta lámina, porque le dije que para identificar una oración, necesitamos saber, cuando nos enfrentamos al texto, si en primera es oración o no, es decir, si tiene verbos. En segunda, si es simple o es compuesta. Si es compuesta, necesitamos determinar si es oración compuesta, pero si es coordinada, si es subordinada o si es yuxtapuesta. Y dentro de las oraciones compuestas coordinadas, tenemos a su vez 5 categorías diferentes o 5 tipos diferentes. Pero vamos a empezar con la definición. Oraciones con 2 o más verbos son llamadas compuestas y se clasifican en los siguientes tipos: coordinadas, luego subordinadas y al final yuxtapuestas. Pero dentro de las coordinadas hay una subcategoría. Digamos que son oraciones compuestas por 2 o más verbos, pero que tienen validez cada una en sí, es decir, son independientes porque tienen significado y sentido cada una, y el nexo nada más va a permitir unirlas. Sin embargo, estas oraciones se caracterizan por tener un valor propio cada una, ¿vale? Entonces, fíjese bien lo que vamos a hacer. Son oraciones, pues vamos a identificar los verbos, ¿no? Entonces, voy a subrayar los verbos. ¿Quién me dice cuáles son los verbos de la primera oración, de la de tipo copulativa? Ahorita decimos por qué es copulativa. ¿Estudias el verbo y trabaja también? Ok. Estudia. Gracias, señorita. Déjeme anotar. Aquí, estudia y trabaja. Ahí ya identificamos que es una oración que de tipo compuesta y de tipo coordinada. ¿Cómo sé que es de tipo coordinada? Maestro, es que es coordinada porque tiene, dos oraciones que valen por sí solas y cada una de ellas se puede entender si las escribimos o si las entendemos por separado. Por ejemplo, Luis estudia Derecho. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sujeto, verbo y predicado. Javier trabaja en un despacho. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Pero hasta ahí podemos identificar que es compuesta coordinada. ¿Cómo vamos a decidir si es copulativa, disyuntiva, explicativa, desativa o distributiva? Pues aquí es importante la función que cumple el nexo o conector que tenemos en medio, que estoy marcando y que está en color marrón, ¿no? Aquí tenemos un nexo y conector, conector copulativo, que quiere decir que pueden coexistir ambas oraciones con el mismo valor, ¿vale? Ambas oraciones pueden coexistir con el mismo valor sin problema alguno. Ahora, hay diferentes tipos de nexos en este caso, ¿no? Y los nexos, pues al ser de tipo copulativo, van a ser, aparte del nexo y, vamos a tener otros, que son el nexo es y, ni,
obviamente, cuando hay una I ahí al principio de la palabra siguiente, y que. Esos son los nexos copulativos, ¿vale? Y son los que me van a permitir identificar y clasificar qué tipo de oración es la oración compuesta coordinada, ¿vale? Entonces, el nombre completo de esta oración sería oración compuesta coordinada copulativa. Así de fácil. Luego están las oraciones disyuntivas. ¿Cuáles son las oraciones disyuntivas? Pues aquellas cuyo propósito me obliga a elegir una u otra situación. No pueden ser como la anterior, coexistir. Aquí tienes que decidir entre elegir una u otra. Es el Por lo trae, tanto, ¿mande? que es el traes y el pagarás. O sea, son los dos verbos ahí. Muy bien, señor. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los verbos, dice su compañero, y el pagarás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para distinguirla? Pues ubicar nuestro nexo. Ahí está nuestro nexo O. ¿Traes dinero para el avión o pagarás con tarjeta? Tiene que ser una u otra. No pueden ser las dos. Entonces, pero esta también tiene sus formas, ¿no? No nada más es la letra O. Para las oraciones compuestas coordinadas disyuntivas, tenemos nexos coordinantes disyuntivos que son la O, la U y una frase que dice un nexo conector que es o bien, ¿sale? De tal manera que yo puedo sustituir, traes dinero para el avión o bien pagarás con tarjeta. La oración número 3 es la explicativa y entonces en el tenor de lo que nos dijo nuestro compañero, vamos a ubicar los verbos. ¿Cuáles son los verbos? Tengo y saldré. Tengo, aunque ahí hay otro que es trabajar, pero aquí lo que me importa es el verbo conjugado. Saldré, ¿vale? ¿Cuál es nuestro nexo conector? Pues nuestro nexo conector es decir. Ese me va a permitir explicar, es decir, ampliar o ahondar la información que estoy proporcionando, de tal manera que también, al igual que las oraciones copulativas y disyuntivas, existen las oraciones coordinadas explicativas, ¿vale? Y aquí podremos decir que son, es decir, coma, o sea, de otro modo, ¿vale? Y ahí tenemos ya los nexos o conectores explicativos. Luego tenemos las conjunciones adversativas que van a determinar las oraciones compuestas coordinadas adversativas. Recuerde que esos nexos o conectores que utilizamos están ahorita marcados en marrón, ¿vale? Pero primero tenemos que identificar si hay los verbos o no. Y mis verbos son estudié y reprobé. Ojo aquí. Aquí hay una oposición de ideas. En el sentido común, si yo estudio mucho, quiere decir que voy a pasar el examen. Pero la conjunción adversativa es lo que me hace entender, me hace presentar una idea opuesta a la anterior con este nexo conector que estoy marcando. El sin embargo, ¿vale? Estudié mucho, sin embargo, reprobé el examen, ¿vale? Estudié mucho, sin embargo, reprobé el examen, ¿vale? ¿Y cuáles son los nexos adversativos? Pues todas las conjunciones adversativas que conocemos, que está así. Supongo que usted se sabe varias. A ver, ¿quién me da una conjunción adversativa? En cambio, En cambio, ¿cuál aún más? así, Aún así. Muy bien, permítame. Aún así.
tenemos más, pero el más es sin acento, ¿vale? Porque el más con acento es un adverbio de cantidad y esta es una conjunción adversativa. El pero, el clásico pero, ayer fue un buen partido el de Atlas, que fue Querétaro, pero no terminó por la bronca que hubo, ¿no? No obstante, aunque, etcétera, etcétera. Aquí hay muchas conjunciones adversativas, ¿no? Vamos a dejar esas que son las más comunes. Y finalmente tenemos las oraciones compuestas coordinadas distributivas. ¿Qué es lo que hacen las coordinadas distributivas, chicos? Nos van a dar un rasgo característico que se presenta de manera constante a lo largo de todo el enunciado, incluso de todo un párrafo, ¿no? De tal manera que vamos a identificar primero los verbos para ver si es cierto que es una oración compuesta, ¿no? Entonces, ¿dónde están los verbos? Queda y el otro llora, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a identificar es una actitud, una conducta, un comportamiento regular en las acciones, ¿no? Que se puede repetir, no precisamente por los mismos verbos, sino que refleja una misma actitud o una misma conducta. Yo creo que esta sería un poquito la más difícil. Sin embargo, nos facilita el asunto el hecho de identificar cuáles son nuestros nexos. Y aquí tenemos un nexo que va separado entre sí. Incluso lo podemos poner, fíjese bien, lo voy a poner aquí abajo para que pueda darle el ejemplo de lo que le quiero decir. No normalmente se quedan dos, pero se puede quedar en tres, por ejemplo, unas, otras más. Y aquí sí, es un adverbio de cantidad, ¿no? Todo eso sería el primer nexo cuando tenemos tres oraciones, aunque en el ejemplo hay dos, pero también hay otras nexos distributivos, que es el ya, que es el bien, que es el hora, ¿no? Esos también se usan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se usan? Se repiten, ¿sale? Se repiten. Puedo decir, hora se queda en silencio, hora llora por los pasillos, hora mire triste la ventana, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son nexos coordinantes distributivos que se ponen a lo largo de los enunciados, ¿vale? Y se intercalan entre las oraciones, entre los verbos que determinan las acciones de los sujetos. Y ahí están, chicos, las oraciones compuestas coordinadas de los 5 tipos, que sería, digamos, las más difíciles de entender y de distinguir, sobre todo, ¿no? Por la cantidad de nexos que se encuentran en ellos. Pero yo sé que usted está tomando nota y que no va a tener ningún problema a la hora de hacer el examen. Y finalmente, chicos, para cerrar, nos vamos con las últimas oraciones, que son las oraciones compuestas. No es cierto, apenas vamos a las segundas, compuestas subordinadas. Todavía nos faltan las compuestas y apuestas. Sí, terminamos. Las subordinadas, ¿qué es lo que hacen las oraciones subordinadas? Me adelanté aquí y qué bueno, para que no perdamos tiempo, a marcar en azul las oraciones principales. ¿Por qué? Una oración compuesta subordinada, a diferencia de la coordinada, en la coordinada valen las oraciones lo mismo, en la subordinada no, porque una es la oración principal o independiente y la otra es la subordinada o independiente. ¿Qué quiere decir? Que la oración principal, es decir, las oraciones que yo tengo ahorita en azul, son independientes y se pueden entender solitas y tienen significado y tienen sentido. Sin embargo, las subordinadas
están supeditadas a esa primera oración, que quiere decir que si yo las dejo solas, no van a tener ningún sentido o no van a tener un sentido lógico sin la presencia de la otra oración. Por eso se llaman subordinadas. Fíjese bien, vamos a ver el primer ejemplo. Leticia llegó tarde a trabajar. ¿Yo puedo entender esa oración? Sí, muy fácil, sin problema. Pero ¿qué sucede si yo le agrego, pues se descompuso el Metrobús? Pues sí, sí se puede Se entender. complementa. Pero ¿qué La, sucede si yo le quito la primera parte, chicos? Si yo le quito lo que está en azul y digo y leo nada más la oración, pues se descompuso el Metrobús. pues, ya queda así, ya queda ahí, no se entiende. Ya no se entiende, porque en primera, aunque tengo un verbo, se descompuso, tengo un El objeto pues, directo, que es el Metrobús, no tengo ni el sujeto, ni lo que le pasó al sujeto, ¿sale? Entonces, esto es como un segundo predicado, de tal manera que si no tiene el primer predicado, y si no tengo el verbo, y si no tengo el sujeto, que es lo más importante, pues mi oración está incompleta. Por lo tanto, esa es la oración subordinada. Lo mismo sucede con la oración número 2, que es la empresa cerró sus puertas, perdón, voy a tomar un poco de agua, que mantuvo abiertas por 20 años. Sucede exactamente lo mismo. La empresa cerró sus puertas. Ok, si es una acción, sujeto, verbo y predicado. Pero ¿qué sucede? Que mantuvo abiertas por 20 años. Si yo digo que mantuvo abierta por 20 años, ¿quién? ¿Por qué? ¿Y luego qué pasó? ¿Vale? La niña pensó, sujeto y verbo. Usted podrá decir, no hay un predicado, profesor. No, pero como tal, un enunciado unimembre, la niña pensó, sí se puede entender, sí te da una idea de que la niña pensó, razonó sobre algo, no sabemos sobre qué, pero sí es una acción lógica y válida, ¿vale? Si yo dijera la niña compró, ahí sí dices, bueno, ¿qué compró? Pero aquí la niña pensó, usted puede preguntar, ¿qué pensó, profe? Pues pensó algo, pero pudo haber pensado, es una acción abstracta, por lo tanto, sí se puede reconocer como una acción completa. Y que no podía ir al parque, el que no podía ir al parque ya solito no funciona. Entonces, esa es la oración subordinada. Y finalmente me permití agregar aquí un ejemplo de de una oración muy singular porque tiene una oración entre comas. Y esa oración entre comas es precisamente la oración subordinada. ¿Sí se acuerdan cómo se llamaban esas oraciones entre comas que le dije el día de ayer? ¿Cómo se llamaban esos recursos lingüísticos? Cuando hablamos de adjetivos, participios y, ¿se acuerda alguien? indicativos o subordinados. No, No, ayer vimos las aposiciones, que son aquellas observaciones extras o aquellas oraciones con información agregada que si se suprime, no tiene mayor importancia porque se puede entender el resto de la oración. Aquí el asunto es que está en medio de un enunciado principal o de una oración principal. ¿Cuál es mi oración principal? Rosa me acompañará a la fiesta. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la subordinada? ¿Quién es mi prima? Si yo digo quién es mi prima, pues no sé a qué te refieres, ¿no? Entonces, como ejercicio meramente práctico, vamos a revisar si en verdad hay dos o más verbos en cada una de las oraciones. Llegó, descompuso, cerró, mantuvo, pensó, podía ir. Oye, hijo, acompañará y es. Quiere decir que todas las oraciones son compuestas porque tienen dos o más verbos, tres verbos en el caso de la tercera oración, son subordinadas porque ya demostramos que a diferencia de las coordinadas, en estas sí una oración va a depender de la otra
para poder tener significado y sentido en su concepción o en su percepción, ya sea de manera hablada o ya sea de manera escrita. ¿Vale, chicos? ¿Se entiende? Bien. Ok, entonces, pues nada más para reafirmar esta parte, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una oración compuesta subordinada? Déjame pensar en un... ¿No? Llegué, Ok, dígame. Es como la última. Carmen, mi maestra de español, me enseñó ayer por la tarde. Hice clase sábado en la tarde, wow, ayer por la tarde. Que yo preferiría decir medio clase, pero bueno, me enseñó ayer por la tarde. Sí, muy bien, señorita. Entonces, fíjese bien cómo, bueno, aquí le voy a cambiar para que quede claro. Mi maestra de español y lo cambiamos al marrón. Ah, no, pero me lo va a cambiar todo porque lo escribí junto. Bueno, aquí podemos subrayar entonces. Vamos a subrayar mi oración principal, ¿no? Esta sería mi OP, ¿vale? OP. Y esta sería, la otra sería mi oración subordinada. Esta que está aquí sería mi OS. ¿Vale? Muy bien, muy buen ejemplo. Ahí está, oración subordinada. ¿Vale? Carmen me enseñó ayer por la tarde, sería mi oración principal. Verbo, pero fíjese bien cómo aquí hay un detalle. Carmen, mi maestra de español, me enseñó ayer por la tarde. Enseñó verbo, pero mi maestra de español sería una posición, no sería una oración subordinada. ¿Cómo haríamos para convertirla en oración subordinada? ¿Cómo haríamos? ¿quién es mi maestra? Así es, le ponemos quién es mi maestra de español y entonces ahí está el otro verbo, el segundo verbo que estamos buscando. De tal manera que, si se da cuenta, sí es considerada como una oración subordinada, sin embargo debemos considerar que debe tener el verbo para que sea tal, es decir, para que sea una oración compuesta, porque si no nada más sería una oración simple con un solo verbo que es me enseñó, pero con muchos elementos dentro del sujeto verbo, predicado, objeto directo, objeto indirecto, ese es otro asunto. Pero aquí, si yo lo dejo como mi maestra de español, nada más sería considerada como lo que vimos ayer, una aposición. ¿Vale? Ok, chicos, gracias señorita por el ejemplo y gracias señor por la aclaración de quién es, agregar el quién es. ¿Vale? Entonces, vamos, ay, perdón, ya me salí. Listo, ahí está. ¿Ya se ve otra vez? Chicos, para terminar. Todavía no se ve. Estamos un par de minutos de terminar ya, ¿eh? Ah, perdón. Ay, no puede ser. No me deja. No me deja. Y no me deja. Ahí está, fin de la presentación para poder volver a entrar. Porque no me deja entrar ya que vamos a acabar. ¿Ya se ve lo compartido? Ya se ve, ya se ve. Ok, ahí está. Nada más abro y con eso terminamos, chicos. Ya nos da tiempo de hacer los ejercicios, pero espero que haya quedado claro. Las oraciones compuestas y yuxtapuestas, chicos, son aquellas, y estas son las más fáciles de entender, que
se unen a partir de comas o puntos y comas. No necesitan nexos, están como sobrepuestas, por eso se llaman yuxtapuestas. Es como si yo en las oraciones compuestas, coordinadas y subordinadas utilizo un pegamento. Y en estas compuestas yuxtapuestas no hay pegamento, nada más está una encima de otra. ¿Vale? Entonces, pongo yo aquí: Malena es una mujer bella, piensa lo que dice y escucha siempre a los demás. Punto y coma. Separa las tres oraciones. Yo tengo los verbos en color marrón y tengo una segunda oración. La tarde está nublada. Se siente un viento fresco. Tal vez lloverá por la noche. ¿Vale? Y así son las oraciones yuxtapuestas. Debemos de tomar en cuenta que deben tener verbos, no siempre 3, pueden ser 2 o 4 o los que usted quiera, porque se escriben de manera sucesiva, pero lo importante aquí es que si se da cuenta no tenemos nexos, ni nexos coordinantes, ni nexos subordinantes, ni copulativos, ni distributivos, ni causales, comparativos, concesivos, condicionales, consecutivos, de lugar, de modo, de tiempo, finales, ningún tipo de nexo de todos los que conocemos se encuentra aquí, simplemente están unidas por signos de puntuación, que siempre son comas o puntos y coma. ¿Vale, chicos? Ok, pues 1:25, creo que es tiempo suficiente para que tomemos un descanso, se vayan ya son las 26, para que se relajen tantito, vayan al baño y regresen si tienen ahí alguna duda o alguna pregunta, tanto con mi asesoría de 1:30 a 2, como con la de otros maestros, ¿no? Si le parece más complicado mate, que a mí sí me parece más complicado mate, o qué otra materia tienen, creo que es biología o química, una onda así, ¿no? Entonces, chicos, nos vemos por última vez o nos escuchamos por última vez el próximo sábado en la sesión 10 y cambiamos de bloque, ¿vale? Que pase buen fin de semana, que tenga una excelente semana y nos vemos pronto. Adiós, profesor. Ay, cuídese. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señorita.